Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Gamarra, voy con el número 25 del Partido Morado y voy a hacer este video en vivo además para contarles sobre las propuestas que estoy llevando yo. Todas las propuestas las llevamos siempre como partido. Creo que esa es una de las cosas más positivas de votar por el Partido Morado en la lista congresal. Nosotros no tenemos propuestas individuales, todo lo que yo les cuento hoy día son cosas que vamos a llevar como lista. A mí me importa principalmente la salud mental, yo estudié psicología en la Católica y ese es mi tema principal, es un tema con el que me comprometo absolutamente desde ya, porque creo que la salud mental es vital para que podamos cumplir nuestros objetivos. Creo que de nada sirve que el país crezca económicamente y que haya empleo y que haya desarrollo si tenemos problemas de depresión, de ansiedad, de estrés, de adicciones, de violencia. Sí, creo que una de las cosas que se tiene que mejorar con urgencia es la salud mental. Y creo que ya era un problema antes de la pandemia y que con esta pandemia claramente es un tema que se ha agravado. Y se ha agravado por varias razones. Hemos perdido familia, hemos perdido amigos, hemos perdido negocios, trabajo. La situación económica para muchos es un problema de estrés fuerte. Las personas que han tenido que pasar encerradas con sus hijos, entonces trabajar en casa sonaba muy bonito al inicio, pero cuando tienes que volverlo a un estilo de vida y cuando no puedes salir a hacer las cosas que quieres y cuando de repente no tienes una casa de playa como tienen algunas personas para relajarte mientras trabajas, pues es difícil. La mayoría de personas no tienen un hogar con las condiciones óptimas para trabajar y si a eso le sumas que tienes a tus hijos en clase y que tienes que ayudarlos, pues claramente nuestra salud mental se ha visto perjudicada. Entonces, para esto tenemos propuestas muy concretas. La primera es modificar la ley de salud mental. Tenemos una ley de salud mental que es relativamente nueva, pero que tiene muchos cambios por hacer. El primero de ellos es incluir a los psicólogos en el proceso de diagnóstico. La ley indica que quien diagnostica es el psiquiatra, lo cual no tiene ninguna razón de ser porque los psicólogos están perfectamente capacitados para diagnosticar. No hablo en primera persona porque yo estudié psicología, pero no soy psicóloga clínica, yo no atiendo pacientes, soy psicóloga social, veo otros temas de los que ya les contaré en otra transmisión. Pero hay que modificar porque los psicólogos están capacitados para diagnosticar, no hay ninguna razón para haberlos dejado fuera. Y la otra razón es porque hay muy pocos psiquiatras en el Perú. Hay más o menos 1.200 psiquiatras para 33 millones de personas. Entonces, claramente no es suficiente. Más de la mitad de los psiquiatras trabaja en el sector privado porque, bueno, suele ser más rentable. Y el 80% de los psiquiatras está en Lima. Entonces, no solo es un tema de escasez de manos, sino que la situación en otras regiones fuera de Lima es más crítica. Entonces, y hay otros temas como por ejemplo el otro día hablábamos del tema del idioma. Cuando una persona por ejemplo quechohablante, va al doctor, puede usar un intérprete porque si lo que te duele es la rodilla, pues la rodilla lo traduces y no pasa nada. Pero cuando tú estás hablando de una subjetividad como es tus emociones o tus vivencias, que es lo que pasa cuando vas al psicólogo o al psiquiatra, sí necesitas expresarte en tu lengua original, en la lengua que mejor dominas. Entonces, ahí creo que es importantísimo este cambio. Y además, la garantía que ustedes tienen de que lo vamos a hacer como partido es que el partido, la bancada actual, ya intentó hacer este cambio. Lamentablemente no se ha podido con este congreso que nos ha tocado. Que nos ha tocado, no, que hemos elegido. Pero bueno. Otro cambio importante en la ley es incluir a los adultos mayores como población vulnerable, no han sido incluidos, y a mí el tema de los adultos mayores también me importa particularmente porque yo he hecho ahí algunos trabajos que revelan la situación crítica que viven los adultos mayores, y en esta pandemia ha sido aún peor porque, digamos, me imagino que la mayoría de gente que me está viendo deben tener de 60 para abajo. Nos encerraron en nuestras casas y seguimos hablando con nuestros amigos, seguimos hablando con nuestra familia porque tenemos computadora, porque tenemos teléfono, porque sabemos manejar los medios digitales que nos permite un poco estar en contacto
con las noticias, con la realidad, con la gente, tuitear, llamar, videollamada. Pero mi abuela, por ejemplo, no tiene idea de cómo usar su celular. Entonces, su vida social no la puede trasladar al mundo digital. Entonces, es un año en que estas personas se han quedado sin vida social. La vida social de mi abuela era ir a hacer las compras, la bodega, el parque, el casino. Y se acabó, ¿no? Se acabó de un día para el otro. Entonces, ha sido una población particularmente afectada, sin considerar que ya es una población vulnerable. Otro cambio importante es que en la ley de salud mental no se han considerado adicciones fuera de las adicciones a las sustancias. Entonces, las adicciones a las sustancias son un tema importante y son un tema que hay que trabajar, pero también hay otras adicciones y no se ha incluido, por ejemplo, la ludopatía. En otros países, los casinos tienen un impuesto especial y esa plata va directamente para combatir la ludopatía. En este país las mafias de los casinos son muy fuertes, el lobby de los casinos es muy fuerte, entonces ese es un cambio que se necesita hacer en la ley. Además, en salud mental se tiene que seguir impulsando que se abran centros de salud mental comunitario. Hasta hace unos meses había cerca de 150, pero en el Perú hay 1800 distritos. Entonces, bueno, la propuesta no es que haya uno por distrito, porque abrir un centro de salud mental es sumamente caro y difícil, pero sí que haya más, porque 150 no son suficientes, tenemos que por lo menos duplicarlos en los próximos años y potenciar que se sigan abriendo. Y en tercer lugar, un trabajo que es importante y que creo que la bancada actual ha demostrado que sabemos hacer es las fiscalizaciones. Ir y ver que las cosas funcionen. En el tema de salud mental es que estos centros de salud mental estén funcionando correctamente. Lo que yo he encontrado, por ejemplo, es que los diferentes centros de salud mental no funcionan igual. Entonces, por ejemplo, si tú vas al de San Borja, no te puedes atender si vives en, no sé, Villa El Salvador, porque dicen que solo funciona para estos 4 distritos, lo cual no tiene ninguna lógica, porque imagínate que tú trabajas en San Borja y vives en Villa El Salvador y sales de tu trabajo a las 6 o 7 de la noche, entre que llegas a tu distrito ya cerró el centro de salud mental comunitario. Entonces lo lógico es que vayas al que está cerca a tu trabajo, de repente a la hora de almuerzo o antes de entrar a tu oficina, y ese es el que te queda más cerca. Entonces no tendría ninguna razón de ser que porque no vives en el distrito no te puedas atender. Entonces esas cosas hay que fiscalizarlas. Fui también al centro de salud mental de Huaycán y me dicen que la única manera de que te atiendan es que tú vengas con un documento de salud o del SIS donde diga que necesitas atención mental. Entonces este tipo de barreras son muy perjudiciales para una persona que está buscando atención. Porque si a ti te duele, volvemos al tema de la rodilla, ¿no? Si a ti te duele la rodilla, entonces vas y te encuentras con una traba, pero te sigue doliendo y tú quieres que te deje de doler, entonces vas a otro lugar y vas a otro lugar hasta que te curan la rodilla. Pero el tema de salud mental es muy frágil. Tú puedes tener una depresión y no buscas ayuda porque además hay mucho estigma. Entonces, el día que necesitas ayuda y que te paras y decides ir a buscar esta ayuda es porque realmente estás mal, y no podemos ponerle traba a una persona que está mal y que está deprimida y que puede tener ideas suicidas porque está en peligro su vida. Entonces estas trabas de no, primero vete al CIS, no, primero vete allá, no, me pasó en el centro de San Borja, no, estamos en refrigerio, vuelve mañana. Este tipo de cosas no puede ocurrir. Entonces la fiscalización acá es muy importante. Hay que fiscalizar también los servicios de salud mental en hospitales psiquiátricos, porque ahí además se cometen incluso violaciones a los derechos humanos. Yo he escuchado muchas denuncias de los tratos que reciben los pacientes. Hay que fiscalizar las casas de reposos para adultos mayores, y no hablo solo de las del Estado, que todos hemos visto estos reportajes del Canevaro y que la situación de los adultos mayores es lamentable, la situación de abandono, pero los centros privados también tienen varias deficiencias que hay que fiscalizar. Los penales, por ejemplo, yo he podido conversar con personas que han estado presas y que me dicen que la atención psicológica en el penal es básicamente que te pongan un sello en una hoja y ya está. Hay mucha corrupción, incluso el psicólogo te dice, ok, te pongo el sello, pero ¿cuánto me das? Y ya no tienes que pasar por la consulta. Entonces el tema de los penales es clave porque muchas personas que están presas
Y el tema de los penales hay una reforma que hacer integral, porque la idea del penal es que la persona llegue y salga hecha una mejor persona que cuando llegó, y hoy día lo que ocurre es lo contrario. Entonces, si queremos tener calles seguras, tenemos que preocuparnos de cómo estamos tratando a las personas que están presas. Y la salud mental es clave para eso. Entonces, los penales es un lugar también para fiscalizar. Creo que eso en general con el tema de salud mental lo he tratado de resumir lo más que he podido. Perdón, me estaba olvidando también los centros de rehabilitación para personas con adicciones, es clave. Se calcula que en el Perú hay más de 600 centros, de los cuales solo 25 son formales. ¿Qué cosa está pasando con todos los demás centros? Nadie lo sabe. Probablemente la norma es un poco rígida y impide que los centros que sí están tratando de trabajar y de ayudar a los pacientes se puedan formalizar. Entonces ahí hay que ayudarlos a formalizarse, hay que revisar la norma, a ver si se les flexibiliza, pero también hay centros que son bombas de tiempo, ¿no? En 2012 había un centro que era una casa que se calcula con un aforo para 8 personas, donde había 60 pacientes. Entonces ya imagínense ustedes el hacinamiento, pero además estas personas estaban encerradas bajo llave. Y lamentablemente hubo un incendio y esas personas se murieron más de 20 personas que habían ido a tratar un problema de salud mental. Entonces tendríamos que revisar las condiciones en las que están todos estos centros para clausurar esas bombas de tiempo y para ayudar a las que sí de verdad quieren trabajar. Bueno, creo que hasta ahí es el resumen de salud mental. En realidad hay mucho más por hacer. Está el tema de prevención. Lamentablemente, de 100 soles que el Estado invierte en salud, menos de 1 sol se le destina a la salud mental. Entonces ahí un poco se necesita personas con mucha creatividad para ver qué cosas se puede hacer con muy poco presupuesto. Hay que pelear, por supuesto, por más presupuesto, pero mientras tanto hay que trabajar con lo que hay, porque no te puedes cruzar de brazos y decir, bueno, no hay plata y no hago nada. Creo que sí hay cosas que se pueden hacer. En cada reforma que hagamos tenemos que tener un enfoque de salud mental. Cuando se hace la reforma de la currícula escolar, lamentablemente hoy día tenemos un tipo de educación muy vertical, en donde el chico simplemente se sienta, paporretea, aprende y recibe órdenes, cuando la educación no debería ser eso. Los chicos deberían aprender a pensar, a criticar, a reflexionar, deberían aprender habilidades blandas, deberían aprender a ser más empáticos, porque eso no solo los protege en temas de salud mental, sino que son herramientas también para el mundo cada vez más competitivo de hoy. Entonces creo que el tema de salud mental tiene que ser una prioridad y yo me comprometo a eso. En segundo lugar tenemos el tema de la reforma de la educación superior. Como ya les he contado antes, yo he trabajado en una universidad justo cuando estaba en su proceso de licenciamiento, entonces lo he visto de cerca, he visto cómo trabaja la SUNEDU y creo que la SUNEDU ha hecho uno de los mejores trabajos que se han hecho en el país en los últimos años en el tema de educación. Pero creo que hay que fortalecer a la SUNEDU. Para eso nuestra propuesta es que la superintendencia sea nombrada por concurso público abierto y no desde el Ministerio de Educación. Perdón que esté en modo monólogo y que no les responda a los mensajes, pero mi idea es que este video luego se quede guardado con todas mis propuestas para que cuando alguien me diga qué estás proponiendo, poder mandarles el link. Entonces al final del video sí voy a contestarles y conversar un poco. Entonces la SUNEDU hay que fortalecerla, la SUNEDU tiene que continuar con la reforma universitaria y tiene que hacer lo mismo con los institutos. En este país lamentablemente hay un prejuicio y se cree que la educación superior es igual a la educación universitaria y eso no es así. Hay excelentes institutos, excelentes profesionales técnicos, tenemos que potenciar los institutos. Y tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Cerrar los institutos que estén estafando chicos. La SUNEDU ha cerrado muchas universidades. Estas universidades estaban estafando estudiantes. Y a mí este tema no solo me interesa porque lo conozco de cerca, sino porque yo he visto, trabajando en una universidad que estaba dirigida a nivel socioeconómico CD, he visto el esfuerzo enorme que tiene que hacer una familia para poner a su hijo, a su nieto, pagan entre papá, mamá, tíos, abuelos, para que estos chicos puedan recibir una educación y salir adelante y saber que
con todo el esfuerzo que esas familias hicieron, fueron estafados, a mí me afecta personalmente. Entonces es un tema donde también me comprometo con ustedes a trabajar desde que llegue al Congreso, porque además ese tiempo que perdieron y esa plata que perdieron ya nadie se las va a devolver. Entonces una propuesta que a mí me gusta mucho del Partido Morado es que estas universidades que han estafado a los chicos usen su patrimonio. Por ejemplo, la Garcilaso, que tiene un local inmenso en la avenida Arequipa que debe valer un montón de plata, pues el Estado debería rematar ese local y esa plata usarla para indemnizar a estos chicos. Y además hay un doble problema ahí, ¿no? Porque por un lado están los estudiantes que se quedaron en el aire y que, no sé, estaban en cuarto, quinto ciclo y que ahora tienen que buscar dónde terminar su carrera, pero también están los que ya terminaron. Imagínate tú haber terminado en una universidad que no se licenció y presentarte un trabajo, lo más probable es que no te quieran contratar viniendo de una universidad no licenciada. Entonces el daño que estas universidades han causado es enorme de verdad que a mí me da mucha pena, y para que no siga pasando esto con los institutos y los institutos no sigan estafando a los chicos, es necesario que SUNEDU se meta también a trabajar ahí. Y hacer lo mismo con las maestrías, con los posgrados, con los doctorados. Yo hace 3 años empecé a estudiar una maestría y la maestría era tan mala que a las 4 o 5 semanas tuve que salirme y perder la plata que ya había pagado. Probablemente un poco más, como 3 meses pagué y me tuve que salir porque la calidad era pésima, y realmente eso de estudiar solo para tener un cartón a mí me parece fatal. Me parece que uno tiene que estudiar para aprender realmente y que luego cuando terminas tu maestría o tu diplomado o lo que sea, seas un mejor profesional, ¿no? Pero la calidad de la educación y el nivel de estafa que hay es fatal. Y por eso otra de nuestras propuestas es que las universidades paguen impuestos porque finalmente son un negocio. Entonces, si los negocios normales pagan impuestos, ¿por qué las universidades que funcionan como negocios no lo van a pagar, ¿no? Y esta plata se podría destinar, por ejemplo, a tener más vacantes en las universidades públicas, a tener más beca 18, a que las universidades públicas tengan sedes en otras regiones, que es una propuesta del plan de gobierno morado, porque abrir una universidad nueva es muy complicado, abrirla de cero, pero abrir filiales de, por ejemplo, San Marcos no sé, en Ayacucho o en Cajamarca no es tan difícil. O en Ica, que se ha quedado sin universidades porque se han cerrado varias ahí. Entonces el tema de la reforma universitaria, la reforma de la educación superior en realidad, es también importantísima. En tercer lugar, la reforma política. La reforma política me parece que es también la reforma más importante, porque no importa si avanzamos en educación, avanzamos en salud, avanzamos en todo. Si no avanzamos en la reforma política, las mafias que están enquistadas en el poder van a hacer que retrocedamos en todo. Así como ahorita tenemos mafias en el Congreso tratando de bajarse a la SUNEDU, porque son dueños de universidades de AAA, así va a pasar con todo. Entonces es urgente la reforma política. Y en la reforma política tenemos varios temas. El primero es eliminar el voto de investidura, esta figura en la que si el Congreso no le gustan los ministros, entonces dice que no. Ya, esa figura tenemos que eliminarla porque finalmente el Ejecutivo nombra a los ministros, nombra a su primer ministro nombra al resto de ministros y se acabó, y ya está. Y esto un poco es para balancear el poder. Nos han demostrado estos últimos años que no hay un balance de poder. No puede ser más fácil disolver un congreso o vacar un presidente que revocar un alcalde, porque tenemos una democracia muy frágil ahorita. Entonces, esa es una. La segunda, la causal por incapacidad moral tiene que eliminarse. Por ahí la propuesta es que se cambie a incapacidad mental, pero el término incapacidad mental a mí no me gusta porque en realidad una persona no es incapaz mentalmente. Entonces, bueno, ese es un tema que hay que revisar, pero incapacidad moral no puede ser que cada uno lo interprete como quiera, porque el día de mañana para mí incapacidad moral será, no sé, que sea como a todo el mundo le encanta decirnos comunistas, comunista, incapacidad moral y tebaco. Entonces eso crea una circunstancia terrible para todos, nos afecta a todos. Además, cuando hay inestabilidad política en un país, eso afecta a todo el país.
Entonces eso tiene que eliminarla. ¿Por qué eliminar la incapacidad moral? Porque es muy subjetiva, como digo. O sea, mañana yo puedo decir que eres incapaz moral porque, no sé, por ejemplo, Johnny Lescano, ¿no? Que le encontraron estos chats con esta periodista. Ya, mañana a mí se me ocurre que eso es incapacidad moral y lo vaco. No puede ser así, no puede ser tan subjetivo. O sea, la ley tiene que ser totalmente objetiva. Yo tengo que poder decir que incapacidad física permanente significa que estás en coma. Ya, ok. Entonces, eso puede ser, ¿no? Una persona que esté en coma no puede ser presidente, pero incapacidad moral es demasiado abstracto. Eso tenemos que eliminarlo. Otro cambio que nosotros estamos proponiendo, de hecho lo propuso Alberto de la UNDE, pero nuevamente este congreso no le dio bola, es que las elecciones congresales se hagan en segunda vuelta. Entonces, ¿cómo sería si ya existiera esto? Este 11 de abril elegiríamos solo a nuestro presidente. Esto es muy positivo porque la gente estaría enfocada solo en elegir bien a su presidente en lugar de tener estas 3 elecciones en paralelo que hace que haya muchísimos candidatos, prendes la televisión y estamos los del Congreso, por otro lado los del Parlamento Andino, entonces las elecciones saturan mucho a la gente y no permiten que haya un voto lo suficientemente responsable. Entonces en primera vuelta se elige a los presidentes y los que pasan a segunda vuelta además con los candidatos al Congreso. Y esto además permite que tú puedas votar por una lista congresal sabiendo ya quién probablemente va a ser el presidente. Entonces, digamos que mañana pasan a segunda vuelta Juan y Juana. Entonces, tú puedes decir, ya, si Juana va a ser presidenta, entonces yo quiero que tenga más congresistas. O al revés, tú dices, no, bueno, ya si Juana va a ser presidenta, para que haya más equilibrio, voy a votar por una lista del Congreso que no haya pasado a segunda vuelta. Entonces, esto va a permitir además que tengas más tiempo de mirar a los candidatos al Congreso y puedas votar mejor. Luego eliminar el voto preferencial y ustedes dirán, oye, pero tú vas con el número 25, a ti no te conviene eliminar el voto preferencial, pero creo que de eso se trata, ¿no? O sea, no se trata de hacer las reglas según lo que te conviene o lo que te hubiera convenido, sino hacer las reglas que consideres que van a ser mejor para la mayoría. Y yo creo que no debería haber voto preferencial. Creo que las listas deberían ser cerradas. Y esto además porque si hablamos de paridad y alternancia, la única manera de que realmente lleguemos al Congreso con paridad es que las listas sean sin voto preferencial. Porque hoy día hay paridad de alternancia, claro, tú dices, en la lista somos mujeres, la 1, la 3, la 5, la 7, pero finalmente si la gente vota por hombres, vamos a tener nuevamente un Congreso lleno de hombres. Y ya sabemos cómo nos va con congresos con mayoría de hombres. Entonces, eso es importante. Luego, eso con respecto a la reforma política. Y luego estamos proponiendo varias reformas para el Congreso. La primera, los congresistas de Lima no pueden cobrar bono de instalación. ¿Por qué? Porque instalarte en el Congreso es básicamente coger tus cosas e ir al Congreso. ¿Por qué hay un bono por eso? No hay ningún motivo. La lógica es que si alguien viene de una región diferente a Lima, tiene que trasladarse, tiene que viajar, tiene que venir con su familia, buscar colegio para sus hijos, si tiene esposo o esposa o pareja, esa pareja va a tener que dejar su trabajo para buscar otro trabajo en Lima. Ok, bono, me parece muy bien. Pero si estás en Lima, no somos payasos, ¿no es cierto? No se justifica un bono. Y yo diría que Callao igual, porque estamos acá nomás. Eso. El bono de representación para Lima también es una payasada. Yo creo que hay que eliminarlo porque representación es una de las 3 funciones del congresista. No tendría que haber un bono por hacerlo si es tu trabajo, para eso tienes un sueldo. Y nuevamente, ¿no? El bono para los candidatos de otras regiones es para que vayan a sus regiones y eso se implica un gasto, entonces está muy bien. Pero para los de Lima, francamente, es un chiste. Luego, el tema de la escolaridad. Si no tienes hijos, no vas al colegio, ¿por qué cobras un bono de escolaridad? No lo entiendo. Los policías, se le asigna a cada congresista 2 policías, cuando los policías tendrían que estar cuidando la calle, no a los congresistas. Si no quieres que te caiga un cono en la cabeza, pues haz bien tu trabajo. No digo que se lo merezca, digo que, o sea, si quieres seguridad, pues contrátatela tú con tu sueldo, que el sueldo de congresista no es malo. Y en general todos estos gastos que estuvo haciendo el Congreso en los últimos años, de comprar flores, turrones, la canasta, las tablets,
A mí me parece francamente despreciable lo que han estado haciendo con la plata del Congreso. Yo creo que en general el gasto que se hace en el Congreso es demasiado. Hay exceso de comisiones, exceso de asesores, exceso de gastos y ahí hay que reducirlos. Y probablemente no es que la cantidad de plata que se reduzca va a hacer que se puedan hacer colegios y hospitales, porque tampoco es que sea un monto significativo versus el presupuesto estatal, pero sí creo que también es un mensaje, ¿no? O sea, el Congreso ha venido trabajando tan mal y está tan desprestigiado que tener estos gastos innecesarios mandan un mal mensaje a la gente. Entonces yo sí creo que hay que cortar ahí. Otros cambios que estamos proponiendo en el Congreso, y ese es uno de mis favoritos, es la Comisión de Ética. La Comisión de Ética del Congreso estamos proponiendo que esté compuesta por personas externas al Congreso. Entonces, hoy día estos payasos lo que hacen es que se investigan y se castigan entre ellos. En conclusión, ni se investigan ni se castigan. Como todos son amiguis y Otorongo no come Otorongo, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, sobre todo la barrera está en la investigación. Entonces Alarcón está ahí bien feliz, inventándose que tiene COVID en su casa. Mamani estuvo feliz hasta el último día de congresista porque no le pasó nada. Entonces, si la Comisión de Ética está compuesta por otras personas que no son los congresistas, las investigaciones van a ser transparentes y las propuestas de sanciones van a ser públicas. Entonces, esta comisión investiga de verdad y propone, ¿no? Y dice, bueno, al congresista Alarcón hay que suspenderlo 120 días. Y eso pasa a votación del Pleno. Pero entonces la presión de los congresistas por votar cuando la comisión externa e independiente ya dijo cuál debe ser la sanción, pues la presión es gigante, ¿no? Además la presión que podemos hacer todos nosotros como ciudadanos. Entonces es una propuesta muy importante. Y otra ya para ir cerrando es la creación de la Oficina de Estudios Económicos. Esta también es una propuesta que ya presentó Alberto de Belaunde, nuevamente lo han choteado. ¿Y qué es? Cuando uno presenta una ley en el Congreso, tiene la obligación de decir cuánto va a beneficiar y cuánto va a costar al Estado. ¿Qué hacen nuestros amigos congresistas? Ponen un texto que dice, esto no tiene ningún costo. Lo cual es mentira porque incluso discutir en el Pleno una ley nos cuesta, porque nos cuesta el sueldo de los congresistas, los asesores y el funcionamiento del Congreso en general tiene un precio. Pero además lo que hacen los congresistas es presentar un montón de leyes que no sirven para nada, que son muchas veces declarativas. Una ley declarativa es, yo declaro de interés nacional la construcción del viaducto de no sé dónde. Entonces esa ley no sirve de nada, porque no obliga a que se construya, no mete presión al gobierno regional ni al ejecutivo y queda en papel. Lo único que hace es ilusionar a la gente que vive en ese lugar creyendo que se va a construir y al final no se hace nada. Entonces, los congresistas, claro, tienen un check porque mira cuántas leyes he presentado, pero lo que hay que ver es cuántas leyes ha presentado que realmente sirvan. Entonces, crear una oficina de estudios económicos va a hacer que tengamos menos leyes, pero que las leyes que tengamos sirvan. Entonces, esta oficina va a evaluar el real costo de esta ley y el real beneficio. O sea, ¿realmente esto que estamos haciendo va a beneficiar a la población o no? Y eso hubiera sido muy bueno, por ejemplo, para todo este tema de la ONP, de la AFP, porque es muy bonito salir y decir te voy a devolver tu plata, ¿no? Pero qué bueno sería que un especialista, y además un especialista en economía, y no en populismo, nos diga si la ley realmente nos va a beneficiar. El tema de las tasas de interés, de ponerle tope a las tasas de interés, suena muy bonito. O sea, yo también pago intereses, yo tengo una deuda y pago intereses, y claro, me encantaría que mañana salga una ley y que en lugar de pagar 10, pague 5. Pero, ¿cuáles son las consecuencias negativas que trae esto? Lo que necesitamos es escuchar a un experto y no a Urresti, pues, ¿no? Que no tiene idea de lo que está pasando. Entonces, una oficina de este tipo nos podría beneficiar muchísimo. Entonces, dicho esto, he terminado con las propuestas, así que ya, si quieren hacerme preguntas, conversar, aquí estoy. ¿Tú eres la zorrilla según Marta Chávez? Sí, Marta Chávez dijo que yo era una zorrilla. Y para mí eso es como un galardón. Que Marta Chávez me insulte, para mí es espectacular.
Como Milagros Leiva también el otro día me dijo, troll, feliz. A ver. En Chile hay tope a las tasas de interés y no se acabó el mundo. Nadie está diciendo que se va a acabar el mundo. Lo que pasa con las tasas de interés, a ver, cuando tú prestas plata, el interés que cobras lo haces en base a lo que quieres ganar, pero también en base a la probabilidad de que te paguen. Entonces, a ver, si tú tienes dos amigos y uno es muy buen pagador y el otro te para metiendo cabeza, probablemente el que te mete cabeza le vas a cobrar más interés o es menos probable que le prestes plata. En un país donde la población es informal, es mucho menos probable que la gente te pague. Porque la gente no tiene un sueldo a fin de mes y sus sueldos son irregulares. Un mes ganas más, un mes ganas menos, un mes ganas muy bien, un mes no ganas. Entonces eso es un riesgo para el banco y esa es una de las razones por las que los intereses suelen ser altos. Si nosotros ponemos un tope a las tasas de interés, lo que va a terminar pasando es que el banco va a decir, ok, ya, no puedo cobrar más de 5, por inventarme un número, ok, no puedo cobrar más de 5, ya, entonces voy a tener más cuidado con a quién le presto. Y a ti te voy a prestar y a ti ya no. Y esa persona a la que el banco ya no le va a querer prestar porque no puede cobrarle más interés, no va a tener acceso al crédito. ¿Y qué va a hacer? Se va a ir al mercado negro. Y en el mercado negro le van a cobrar muchísimo más. Y no solo es el tema de cuánto le cobran, sino hay que ver en las noticias cómo suelen cobrar las personas en los mercados negros, ¿no? Normalmente esas noticias del ajuste de cuentas. Entonces, yo no digo que me cierro absolutamente y que no te metas con los bancos, porque finalmente yo ni soy dueña del banco, ni trabajo en el banco, más bien yo le tengo que pagar al banco y le pago un montón de plata que además yo también me indigno cuando me quieren cobrar plata por sacar mi propia plata del cajero y yo también me indigno. También me parece que hay costos abusivos. Cuando me quieren cobrar, el otro día el BCP me quería cobrar creo que 20 soles porque mi tarjeta se le fue esta cosa de acá, se gastó y me dijeron 20 soles. Y yo, ¿pero por qué voy a pagar 20 soles si la tarjeta que tú me has dado, no, ya no funciona? Me dijeron, no, sí, son 20 soles. Y le digo, ya, ¿y si abro una nueva cuenta, me regalas la tarjeta? Sí, ya. Entonces abrí una nueva cuenta y trasladé mi plata. Entonces, no defiendo a los bancos. Yo también soy enemiga como ustedes los bancos. Pero las propuestas hay que pensarlas muy bien y hay que medir las consecuencias. Y eso lo tienen que hacer expertos, no populistas. Ese es el problema, que la ley puede sonar muy bonito, pero hay que ver un poco más allá para ver si realmente nos beneficia o nos perjudica. La cinta magnética, gracias. Eso se me malogró. Por eso el BCP tiene... ¿Ves? Yo también me indigno del BCP. El BCP le dio un montón de plata a Keiko y yo pienso, claro, cada vez que me cobran 20 soles por un plástico, esa plata de repente se está yendo a Keiko y me da cólera. Pero no por eso voy a andar anunciando leyes si no sé cuáles van a ser las consecuencias. Ya, a ver, preguntas. A ver, ¿alguna propuesta? Mi hipotecario, ¿tienes algo? Sí, tengo un crédito hipotecario y pago un montón de plata. Ya, a ver. Keiko va ganando, dicen. No he visto las últimas encuestas, pero... Dame una entrevista, ya. Escriban por inbox. Yo estoy dando entrevista a varias páginas. Bicameralidad, ya, esa es una pregunta bien interesante. En general, yo estoy de acuerdo con la bicameralidad porque me parece un buen sistema, pero no lo voy a llevar como agenda ni lo voy a impulsar por una sencilla razón, por dos sencillas razones. La primera, porque la gente ya votó. Se hizo un referéndum y la gente votó en contra de la bicameralidad. Entonces, más allá de lo que yo considere, yo creo en la democracia y creo que si la gente dijo que no, es no, y se acabó. De repente, para el siguiente periodo se puede discutir, pero claro, con un congreso que funciona tan mal, cuando tú le dices a la gente más congresistas o más congreso, 2 cámaras, yo entiendo que la gente no quiere, ¿no? Pero la idea de las 2 cámaras es que se tiene un filtro adicional a este tipo de leyes populistas que lo único que hacen es afectarnos. Entonces, si los diputados dicen sí, los senadores pueden decir no. Y además a la Cámara de Senadores le puedes poner requisitos un poco
más fuertes para tener, digamos, otro nivel de representantes. Entonces sí, es un buen sistema, me parece, pero bueno, ya, la gente votó y ya está. Las encuestas son más falsas. Bueno, no he visto las encuestas, así que no puedo hablar de eso. Dios mío, estos comentarios. El número con el que se va a conseguir. No hemos tocado ese tema. A ver, les leo. Propuesta de aumentar el número de congresistas. Yo sí creo que hay muy pocos congresistas, pero nuevamente, ¿no? Creo que el problema ahorita es más de calidad que de cantidad. ¿Hay nervios o todo tranqui? Yo estoy tranquila porque yo toda mi vida he trabajado. A mí me encantaría llegar al Congreso, pero si no llego, o sea, yo no vivo del Estado, no es que se me acaba mi carrera profesional si no entro al Congreso. Yo toda mi vida he trabajado en el sector privado y lo puedo seguir haciendo sin ningún problema. De hecho, me iba bastante bien. Y me encantaría, en verdad, entrar al Congreso para servir al país. No es para hacerme millonaria, ni para andar con tamalitos, ni con loncheras, ni con tuppers. Así que estoy tranquila de que vamos a entrar, pero también estoy tranquila de que si no entramos no pasa nada, porque por lo menos un grupo del Partido Morado va a entrar y va a estar ahí haciendo una buena chamba. Y los apoyaré desde donde esté. ¿Postularías para presidenta más adelante? Jamás. Eso sí, nunca me verán postulando para presidente. Creo que es un estrés al que probablemente no estaría dispuesta a meterme. Yo veo al pobre Julio, de verdad yo no sé cómo hace, yo lo admiro totalmente, porque eso de... Además, una cosa que se burlan de mí porque yo en una entrevista en Canal N me preguntaron cuáles eran las propuestas concretas sobre la reforma de la ONP y yo dije que no sabía. Porque yo sé que los políticos están acostumbrados a florear, a mentir, a inventarse. Yo no voy a hacer eso. Yo cuando no sepa algo les voy a decir, no sé. Y probablemente voy a hacer mi tarea y voy a averiguar y voy a investigar. Pero si no sé algo, no lo sé. Pues una candidata al Congreso no tiene que saber el 100% de los temas porque es imposible saber el 100% de los temas. Si supiera el 100% de los temas sería la candidata a la presidencia. No sé pues. Y me he leído el plan completo, por supuesto, pero no me lo sé de memoria. Entonces, esa sensación de que tienes que saber de todo y veo que Julio, además le preguntan cualquier cosa que le preguntan, él sabe, él tiene una respuesta, él tiene una propuesta, me parece admirable, pero me parece mucho estrés. No ataques a otros, ya no estoy atacando a otros. A ver, ¿qué más? Me llama la atención esa especie de loncheras, no son loncheras, por favor, son como canastas. Lo que tengo ahí arriba de mi televisor, tengo canastas donde meto mis libros, mis cosas. No son ni loncheras ni bolsas. El aire acondicionado vino con mi casa. Ahí está. No lo prendo porque me da alergia. Y porque consume muchísima energía. Y de ahí me llega la cuenta de luz. ¿Cómo será mi 11 de abril? Qué bonita pregunta. Bueno, mi 11 de abril va a ser levantarme a las 5:30 de la mañana porque soy miembro de mesa, aunque usted no lo crea. Traté de tacharme en la OMPE. Además, la OMPE tiene la información de quiénes son los candidatos y aún así me pusieron de miembro de mesa. Entonces tengo que ir a abrir mi mesa antes de las 7 de la mañana. Soy su primer suplente. Pediré que me tachen porque claramente no puedo ser miembro de mesa siendo candidata. Entonces tengo que ir, pedir que me tachen, pero igual tengo que estar a la hora para que no me pongan la multa. Y después voy a ir a ver a mi abuela, que no la veo desde hace meses y que ya el 8 de abril recibe su segunda vacuna, entonces ya la voy a poder ir a ver. Y voy a aprovechar que además voto muy cerca de su casa y... Ojalá no, pues no puedo ser miembro de mesa, claramente no me voy a quedar, no se preocupen. Y luego voy a ir a la casa de mis papás, probablemente estar con ellos. ¿Qué más? La sinceridad dice muchísimo. Sí, o sea, yo no soy una política tradicional. Todo el mundo me decía, pero debiste meter un floro. Pero a mí no me gusta meter floro, no me gusta engañar a la gente. Si no sé un tema, no pasa nada. Y me han hecho memes, me han hecho calabaza, bruta.
no soy calabaza ni bruta. Tengo mis temas claros, los conozco bien, me voy a enfocar en los temas que sé. Y cuando esté en el Congreso, si no sé de un tema, lo voy a investigar a fondo, voy a hablar con expertos, porque eso es algo que me parece clave, ¿no? Uno no puede saber de todos los temas. Y probablemente si un candidato sabe de todos los temas, es porque sepa muy superficialmente de ellos y no te podrá hablar a fondo de ninguno. Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces yo prefiero saber mucho de los temas de los que hablo, y cuando no sepa de un tema, hay que hablar con expertos, hay que hablar con los involucrados. El otro día yo me junté con un gremio de transportistas para que me cuenten cuáles son los problemas del transporte y logística en el país. Me pareció muy interesante. Entonces, creo que no es requisito indispensable conocer todos los temas, sino tener la suficiente decisión, el suficiente criterio para saber dónde buscar la información, y tener además la intención de realmente conocer un tema antes de lanzarte a hacer una ley, ¿no? Porque no hay nada más dañino en ese congreso que gente haciendo leyes sin escuchar, sin investigar y sin saber. ¿Y qué más? Patricia, dime por favor, ¿qué cosa? Dime por qué. ¿Por qué qué? No. Hay alguien que solo está preguntando por qué. Bueno, ya. Quiero ser militante, ¿qué tendría que hacer? O sea, si quieres ser militante del Partido Morado, escribe a la página del Partido Morado de frente. Yo, de hecho, como saben, soy invitada. Yo pertenezco a otro partido que se llama Hacer País, pero creo que cualquiera de los dos son partidos muy buenos, así que súmense, porque mientras más gente se involucre en política, mejor. ¿Cómo es un día de campaña? A ver, les digo cómo no es un día de campaña, como el video de Keiko. Así no es un día de campaña. O sea, que Keiko se levanta a las 6 de la mañana a hacer bicicleta, pero el día que lo invitan al programa de Peluchín, después de bailar 30 segundos, no puede ni respirar. Me parece que mucho ejercicio no está haciendo. Un día de campaña depende, porque yo, por ejemplo, estoy aceptando entrevistas en cualquier medio, no importa si es chiquito, grande, gente que recién tiene sus páginas de YouTube o de Instagram y me piden una entrevista y yo la doy feliz. El otro día una amiga de la universidad me dijo, oye, estoy dictando clases en la UTP de psicología y quiero que le hables a mis alumnos, y fui y hablé. O el otro día una chica me dijo, estoy trabajando en un colegio y quiero que les hables a los chicos de tercero, cuarto y quinto, y fui y les hablé, a pesar de que sé que ninguno puede votar por mí porque son menores de 18, pero fui y les hablé. Entonces depende de a dónde me inviten, y los tiempos que tengo libres salimos y volanteamos. Depende de cuánto tiempo tenga, ¿no? Si tengo poquito tiempo, voy cerca a mi casa. Si tengo un poco más de tiempo, me voy a otro lado. Por ejemplo, el miércoles estuvimos toda la mañana en Chosica y toda la tarde en Huaycán. Y así, nos vamos moviendo, entregando nuestros materiales. Aprovecho para pedirles que nos compren rifas, porque para nuestra última semana, que es a partir de lunes, necesitamos mandar a hacer más volantes, y para eso necesitamos vender 60 rifas. Así que ayúdenme, por favor, cómprenme rifas, están 10 soles. Y está la información, les subí a mis historias. ¿Qué más? Peluchín destrozó a Keiko, sí, la destrozó. ¿Cuándo habrá otro? Tenemos una rifa ahorita vigente, como les cuento, y va a ser el 5 de abril el sorteo. Además, un día tan simbólico. Opinión sobre el contenido de Willax: es basura. ¿Qué te parece la realidad del Perú conero? Bueno, para todos los que creen que yo recién conozco los conos, pues no es así. Yo he trabajado, como les digo, yo he trabajado en una universidad y ahí tenía sedes a las que yo iba con bastante regularidad, sobre todo a la de San Juan del Lurigancho, pero también iba a la de Comas, a la de Los Olivos. Entonces, no es que... El otro día alguien me dijo, ay, ¿cuándo cruzas Javier Prado? Sí, he cruzado Javier Prado. Conozco. ¿Qué más? Educación para niños con habilidades especiales. Ese es un tema que a mí me encanta porque... Y lo dijo Julio en el debate. No, ¿lo dijo Julio? Pero me acuerdo que hablaron de eso en uno de los debates.
nosotros, además, esta es una visión de partido, nosotros creemos que los niños con habilidades especiales tienen que ser integrados a toda costa a la educación llamada regular. Hay casos en los que efectivamente necesitan una educación especial y necesitamos para eso colegios con infraestructura especial, pero en general, mientras más integremos a estos chicos a colegios regulares, es mejor. Es mejor no solo para los chicos que tienen habilidades especiales, sino es muy positivo para el resto de chicos porque aprendes a trabajar con personas que tienen habilidades diferentes, con personas que son diferentes a ti, que es como es el mundo. O sea, el mundo está lleno de personas diferentes y mientras antes aprendamos eso y antes aprendamos empatía, aprendamos a ayudar al otro, creo que es más positivo para todos. Sí, acabo de responder eso. De que preguntan unas tonterías. ¿Qué más? Lo dijo López Aliaga. No sean payasos, pues López Aliaga no dijo nada. Leyó y encima leyó mal. Ya, a ver. ¿Qué tal mi Semana Santa? Pues acá, aburrida. ¿Qué más? Me preocupa ver la cantidad de locos en la lista de López Aliaga. Ya prefiero no opinar sobre eso. Opiniones sobre el caso de Ana Estrada. Bueno, el tema de la eutanasia también yo estoy absolutamente a favor. Yo creo que ahí tiene que haber una evaluación de un equipo de psicólogos y psiquiatras que determinen que la persona está tomando una decisión absolutamente sana y que no está, por ejemplo, pasando por un proceso de depresión. Pero yo sí creo que las personas tienen derecho a elegir sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su muerte. Y me parece muy positivo que Ana, después de tanta lucha, innecesario, porque en realidad eso es algo que ya deberíamos haber normado, me parece muy bien que lo haya logrado. Acuña lo hizo mejor que López Aliaga, definitivamente, por lo menos Acuña no leyó. Parece hotel. No, en verdad estoy en mi casa. Mi televisor, mi cama. No es hotel, amigos. Es mi casa. Es mi casita. ¿Qué más? Se dice capacidades diferentes. Capacidad, habilidad. Ahí lo que yo aprendí, además trabajando con chicos con habilidades diferentes, es que lo importante, y eso porque muchas veces uno no sabe cómo decirlo, tiene miedo de ser ofensivo, lo importante es usar siempre el adjetivo y no el sustantivo. Es decir, no se dice, por ejemplo, ciego, sino se dice persona con ceguera. Porque cuando tú dices ciego, estás reduciendo a esa persona a un tema físico. Y esa persona es mucho más que una discapacidad. Entonces, cuando dices persona con ceguera o persona con incapacidad auditiva, eso es lo que aprendí yo. Y me sirvió mucho el resto de la vida. ¿Qué opinas del colegio de psicólogos? Bueno, hay varios colegios de psicólogos. Ahí hay un problema también que resolver, pero prefiero no meterme en eso porque estoy en conversaciones con varias personas de los colegios de psicólogos. Y sí, estoy tratando de escuchar de varios lados cuáles son los problemas y cómo solucionarlos, pero ahorita no tengo las cosas tan claras. Reglamentar el uso de aceite de cannabis, muchas personas dependen de esa medicina. Sí, ahí hay un tema muy importante sobre el cannabis medicinal. No solo es el aceite de cannabis, el cannabis medicinal es el cannabis. Que cuando salió la norma solo se podía comprar en farmacias, pero las farmacias no las vendían porque solo se podía hacer crecer en laboratorio. Entonces, si tú te imaginas cómo es un laboratorio farmacéutico, claramente no hay espacio para sembrar marihuana. Entonces prohibieron que la gente lo pueda sembrar en su casa, lo cual no tiene mucho sentido, porque si ya tienes la receta para el cannabis, ¿por qué no lo puedes sembrar tú en tu casa en lugar de pagarle a una farmacéutica? Ahí también hay un embrollo que resolver. Yo estoy absolutamente a favor de la medicina, del cannabis medicinal. Así que, bueno, esa es mi postura. ¿Entendí al candidato cuando habló en quechua? No, yo no hablo quechua.
Hay un TikToker que enseña quechua, que trato de verlo muy seguido. Además es un chico muy lindo. Y estoy aprendiendo algunas palabras, pero claramente no entendía el candidato. Y ahí hay un tema importante que es, me parece increíble, me parece positivo que haya lenguaje de señas en el debate presidencial, pero me parece increíble que no haya un intérprete para otras lenguas, ¿no? Y que un candidato a la presidencia no pueda expresarse en su lengua y todos lo podamos entender. Y de hecho, eso es algo que pasaba en el Congreso. Y sale en el libro de Alberto de Belaunde. Hay un libro de Alberto que se llama No retiro nada, donde él cuenta cómo en el periodo en el que él estuvo, en el primer periodo, cuando un candidato hablaba en quechua, simplemente nadie lo traducía, no había intérprete. Y luego cuando él pidió el diario de los debates para ver qué cosa habían dicho estos congresistas, el diario de debate simplemente decía, habló, no me acuerdo exactamente, pero era algo así como habló en quechua. Entonces ni siquiera se tomaron la molestia de después del debate traducir lo que habían dicho. Y eso es, nada, ese es el estereotipo de que el que habla quechua es menos y que el español es el único idioma del país. Y eso es algo con lo que tenemos que romper, ¿no? Y creo que Alberto estaba ahí en esa lucha de que se ponga un intérprete en el Congreso, porque imagínense que las personas que nos representan no puedan expresarse en su propio idioma en el pleno del Congreso. A mí me parece increíble. Y en el debate presidencial también me parece increíble. Sí, el tema de la inclusión es bastante importante. Conozco gente que por marihuana terminó mal. Sí, la marihuana es una droga. Es una droga como lo es el alcohol, como lo es la cafeína, en donde tú puedes tener personas que la consumen y todo bien. Yo consumo alcohol de vez en cuando, café bastante todos los días. Y ya está, ¿no? No he generado ninguna adicción, pero hay personas que consumen alcohol y se vuelven alcohólicos y hay personas que consumen marihuana y se vuelven adictos a la marihuana, pero siempre distingamos, no consumir significa que eres adicto. Puedes terminar mal como el comentario que me han hecho acá, efectivamente alguien que fuma marihuana puede terminar con una adicción, y eso, o sea, las adicciones son parte de la salud mental, pero se nota, no sé qué se nota. Pero la marihuana medicinal, el cannabis medicinal, es otra cosa. Se usa para tratar dolencias, para tratar enfermedades físicas y está comprobado que puede reducir mucho el dolor y lo puede reducir más que cualquier medicamento. Entonces, si podemos aliviar el dolor físico de una persona que tiene una enfermedad incurable con cannabis, ¿por qué no lo vamos a hacer? No tiene ningún sentido. Y de hecho la ley existe, o sea, la ley ya se aprobó, ya existe el cannabis medicinal. El café, sí, el café. No, sí, estoy un poco acelerada, pero no es por... no he tomado café. No saben ni controlar el alcohol y quieren legalizar la marihuana. No queremos legalizar la marihuana. De hecho, no lo tenemos como propuesta. De hecho, yo no estoy a favor de legalizar la marihuana. No tengo ningún problema con que la gente fume. No me opongo desde un plano ético, ni moral, ni me creo mejor si no fumo y la gente que fuma es peor. Para nada. Yo, además, creo que la gente con su vida tiene que hacer lo que quiera. Pero creo que en el Perú tenemos un problema muy serio de alcoholismo y tenemos problemas ya con adicciones a las cosas legales, como hablaba de la ludopatía al inicio del video, y creo que debería el Estado resolver eso antes de pensar si quieren legalizar la marihuana. Así que tranquilos, no estoy proponiendo legalizar la marihuana, no está tampoco en el plan del Partido Morado. Hay unos comentarios. Ya. A favor de que sea para la salud. Sí, yo también estoy a favor. O sea, yo creo que sí se puede legalizar la marihuana en algún momento. Hay países que la han legalizado y no ha pasado nada, pero no creo que sea el caso nuestro. ¿Y qué más? ¿Es mundo o munda? Bueno, mi opinión sobre el lenguaje inclusivo, la verdad es que no me molesta que lo usen, no lo uso, pero no entiendo por qué la gente se quiere sacar los ojos. O sea, si alguien lo usa, nadie se va a morir. Y ya, creo que ya estuve como mucho tiempo aquí.
Así que me voy. Muchísimas gracias a los que se han quedado conectados hasta este momento. Gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Recuerden este 11 de abril. Marquen las 3 M's del Partido Morado y escriban el número 25. El número 25 dentro del mismo cuadradito. Y acuérdense que estamos con nuestra rifa. Necesito vender 60 rifas este fin de semana para poder hacer mis volantes para la próxima semana, que ya es la última. Así que si nos pueden apoyar, la rifa está a 10 soles. La información está en mis historias. Y creo que eso sería todo. Ayúdenme compartiendo este video, que es un poco largo, pero en la parte inicial tiene todas las propuestas que estoy llevando, resumidas. Y eso es todo. Muchísimas gracias y nos vemos.